Bueno, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos acompañan y aquellas que nos acompañan de otros países. Para la congregación Nuestra Señora de Sion y Serjuk, el Centro de Estudios y Relaciones Judeo-Cristianas, es un gran honor contar en esta tarde con la doctora Mariana Sosi, ¿verdad? Ella nos acompaña en esta tercera charla del mes de la Biblia que se llama Un Dios justo y misericordioso con los pobres, unas aproximaciones al libro de Daniel. Yo quería darles una reseña, es extensa, muy extensa la reseña y la preparación que tiene ella, pero tenemos que decirla definitivamente para que ustedes vean en manos de quién estamos esta tarde, tarde-noche. La doctora Mariana Sosi es una religiosa dominicana de Argentina, Tucumán. Posee un bachillerato en teología en Buenos Aires, Argentina, una licenciatura en Ciencias Bíblicas y Arqueología por la Pontificia Universitas Antonianum en Jerusalén. También es doctora en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Dentro de su investigación cuenta con muchas publicaciones. Yo cito algunas. Por ejemplo, La Peregrina Egeria, Sinagoga de Jerusalén del primer siglo, La Comunidad de Qumran, Estudio de la Pascua Hebrea, el método histórico crítico en la oración del Getsemaní, aquella oración antes del prendimiento de Jesús, que está en los 3 evangelios sinópticos. Luego, ¿por qué Dios eligió comunicarse a través de visiones? Daniel 4 y la gestación de la apocalíptica. En estos momentos, ella es docente de Biblia del Primer y Segundo Testamento del Seminario Mayor Diocesano. Permiso. Nuestra Señora de la Merced y San José, de la Arquidiócesis de Tucumán, también lo es del Centro de Espiritualidad Santa María, de la Fundación Elmina Paz del Gallo y de los diplomados de Biblia de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Católica Santiago del Estero. Actualmente trabaja en la asesoría pastoral de instituciones educativas, en la gestión institucional y en la animación y acompañamiento de jóvenes. Es además, desde el 2009, guía en peregrinaciones en Tierra Santa. En relación con el diálogo interreligioso, ella en el 2016 participó de la mesa organizadora del primer Congreso Interreligioso de Argentina y desde el 2010 participa en la mesa de diálogo interreligioso de Tucumán, Argentina. Bueno, como ustedes ven, estamos frente a una experta en el tema que ella nos va a proponer esta tarde. Conversando con la doctora Mariana, la profesora me dice que va a hacer la exposición, hagan los apuntes, tengamos a mano la Biblia, y luego de que ella haga la exposición o cuando ella lo indique, podemos hacerle las preguntas que consideramos necesarias. Así que aprovechemos este espacio. Bienvenida, doctora Mariana, qué gusto tenerla y aquí le dejo el espacio. Muchas gracias por la confianza, por la invitación. Para mí es muy importante compartir lo que uno va investigando, lo que uno va estudiando, bueno, porque el estudio muchas veces nos transforma, ¿no? Transforma la mirada y nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en tantas realidades, ¿no? Y el estudio de la palabra principalmente. Así que muchas gracias por la confianza. Yo les cuento, cuando me invitaron y bueno, David me decía la posibilidad de poder compartir lo del libro de Daniel, eh, bueno, a mí me ilusionó mucho porque bueno, para mí es un centro de estudio muy importante. Fue, digamos, el núcleo de mi tesis de doctorado. Estuve prácticamente 3, 4 años estudiando sobre este capítulo, eh, y me parece muy iluminador de cómo podemos seguir profundizando cada estudio que hagamos, cada texto que leamos de la palabra de Dios. Eh, Quizás nos resulte un poquito largo el texto que yo les proponga, pero como lo vamos a ir viendo por parte y todo lo demás, Dios quiera que les sea ameno. Yo voy a, digamos, dividir como en 3 partes mi compartida de esta tarde, de esta noche. Primero les voy a presentar el texto.
Después voy a presentarle lo que los estudiosos dicen que cuál fue el momento histórico en el cual el escritor del libro de Daniel hizo este texto, ¿no? O gracias por la inspiración del Señor, escribió este texto. Y después, en un tercer momento, si les gusta, si vamos bien, poder, digamos, ver cuáles serían estas enseñanzas que están presentes en el texto y que la podemos, digamos, concretizar hoy en nuestra vida. Que hagamos una vueltita más, ¿no? O sea, el texto fue escrito en un contexto, pero a la vez en ese contexto nosotros lo podemos leer para nuestro contexto de hoy. Aunque nos distancien prácticamente casi 2200 años del momento en el cual fue escrito. ¿Estamos? Yo voy a ir compartiendo algunas pequeñas diapositivas, pero las diapositivas son más para que yo no me vaya por las ramas, no para ustedes mismos, sino para que yo no me vaya mucho por las ramas y podamos ir concretizando cada uno de los pasos. Si yo hablo muy rápido, me levantan la mano y me dice, para, volvamos, yo no tengo ningún problema. ¿Estamos? Bien. Así que ahora voy a compartir un poquito nuestro querido PowerPoint. Ahí está. Bien. Ay, decimos que estamos muy bien después de la pandemia, pero parece ser que a veces se nos va, ¿no? ¿Cómo era compartir? Ya, bien, aquí estamos, muy bien, muy bien, aquí está. Bien, eh, aquí está, ¿no? Eh, lo hemos llamado a esta tarde de compartida de la Biblia, un Dios justo y misericordioso con los pobres. Y este texto que vamos a trabajar, vamos a tratar de, como yo les explicaba, de eh, verlo en su contexto, ¿no? Histórico, bien arraigado en la historia. Porque si el mensaje de Jesús, de Dios, de nuestro Señor, está encarnado en la historia, arraigado en la historia, también hoy se puede actualizar en nuestra propia historia, ¿no? Si nace en una historia, lo podemos leer qué mensaje de Dios dice y lo podemos encarnar en nuestra historia personal, comunitaria, como país, como pueblo. Nuestro texto, ¿no? Y ahí un poco les comparto, nuestro texto es el texto de Daniel 4, en el capítulo 4. La trama que nos relata esta historia es la de un rey complaciente, que se ve perturbado, ¿no? Por una visión nocturna, está durmiendo, y lo que le aparece en esta visión nocturna es un árbol de gran estatura, ¿no? Este árbol tiene características cósmicas, ¿no? Que proporciona tanto refugio como comida para todos los seres creados. Eh, para muchos, ¿no? Vamos a ver animales y todo lo demás. Por decreto divino, el árbol se corta y solo queda un pequeño tocón de las raíces en el piso, ¿no? En la tierra. Este mismo árbol pareciera ser en un momento dado, ya lo vamos a ver, que cambia de un corazón, ¿no? Pareciera ser digamos, un árbol, pasa a tener un corazón de hombre, ¿no? Algo que pasa en nuestro sueño, se mezclan las cosas, ¿no? Y posteriormente este corazón de hombre se transforma en un corazón de bestia. No sé si lo conocen al texto, es muy, muy simbólico, ¿no? Y este corazón de bestia, este animal, pasa después a vivir un tiempo en el campo, se alimenta de las hierbas, sufre las inclemencias de la intemperie y, y ahí termina el sueño, ¿no? Ahí termina el sueño. Nabucodonosor, que es el personaje que yo voy a pedir, no sé si quién tiene prendido el micrófono, que hace mucho eco, no sé quién será, digo por ustedes.
Y Alexandra López. Ya lo corregí, Ah, profesora. ahí está, gracias por ustedes, porque si no, ahí si lo están grabando, bueno. Ujú, sí. Entonces, ahí se termina el sueño. Nabucodonosor, que es este personaje, este rey complaciente, lo convoca Daniel. Daniel es un personaje muy importante al estilo de José en el libro del Génesis, que interpreta los sueños, y cuando viene Daniel a interpretar este sueño, queda un poco aturdido. ¿Por qué? Porque descubre que ese oráculo, ese sueño, no hablaba de un personaje que no se conociera, sino que hablaba nada menos que Nabucodonosor. Daniel interpreta el sueño y le dice al rey, por favor, cambia de actitud, ¿no? Para que evites este castigo que vos acabas de soñar, ¿no? Pero parece ser que Nabucodonosor no hace nada para evitar este castigo. ¿Por qué? Porque los versículos siguientes parece ser que Nabucodonosor se vanagloria de su poder y posteriormente es desterrado por 7 periodos de tiempo. Miren qué simbólico el texto, ¿no? Después de este tiempo, tras el reconocimiento de que Dios, ¿no?, es el Señor de Israel, el Rey de Israel, Nabucodonosor se rehabilita completamente, vuelve al poder, pero siempre alabando al Rey de los cielos. Esta es una pequeña síntesis, pero yo los invitaría a que abramos nuestro texto, ¿no? Acá lo tenemos a la Biblia, y en el Primer Testamento veamos en el capítulo 4 del libro de Daniel, esto que yo les acabo de presentar, ¿no? Un pequeño resumen. Yo les voy a pasar otra diapositiva, y en esta diapositiva yo intenté cómo hacerles una pequeña síntesis del pequeño texto. Depende de la traducción que tengamos, pero pareciera ser que primero hay una pequeña doxología, una pequeña alabanza al comienzo, que dice que Nabucodonosor está tranquilo en su tierra, ¿no? En su palacio. Después está el relato del sueño, ¿no? En el capítulo 4, el versículo 1 al 15, ¿no? Yo lo quisiera leer con un poquito más de detenimiento para que ustedes lo vean. Y dice así: yo contemplaba eh, en mi lecho las visiones de imaginación, ¿no? Y dice, vi un árbol gigantesco en el centro de la tierra. Acuérdense, características cósmicas. ¿A dónde nos vamos? A la creación del mundo, en Génesis 2, ¿no? En el centro de la tierra. El árbol creció y se volvió corpulento. Su altura llegaba hasta el cielo y se lo veía desde los extremos de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto era abundante. Había en él comida para todos. Debajo de él se guarnecían los animales del campo y en sus ramas anidaban los pájaros del cielo. De él se alimentaban todos los vivientes. Yo contemplaba, dice Nabucodonosor, ¿no?, en el sueño, yo contemplaba recostado en mi lecho las visiones de mi imaginación y vi un guardián, un santo, que descendía del cielo y gritaba con fuerza: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen sus hojas, dispersen sus frutos, que huyan los animales de debajo de él y los pájaros de sus ramas, pero dejen en la tierra el tronco con sus raíces sujetos, con cadenas de hierro y bronce entre las hierbas del campo. Que sea empapado con el rocío del cielo y comparta con los animales la tierra, la hierba de la tierra. Que sea cambiado su corazón de hombre y adquiera instintos de animal, y que pase 7 tiempos sobre él.
Este es el sueño, ¿no? Fuerte, ¿no? Y fíjense después, y un poco yo no quiero leer tanto el texto para que no nos cansemos, pero fíjense en el versículo 24, si lo tienen por ahí, Daniel le dice a Nabucodonosor, está hablando de vos este sueño, te puede pasar a vos este sueño. Y fíjense el versículo 24, ¿no? Si lo tienen por ahí, dice, por eso, rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con la justicia y tus faltas con la misericordia hacia los pobres. Tal vez, quizás, así tu prosperidad será duradera. Es como un pedido de parte de Daniel que lo piense, ¿no? Vos sos el rey más importante de la tierra, Nabucodonosor en ese momento, y le dice, mirá, vos tenías que dar cobijo a tantos animales, a tantas personas de toda la tierra. Vos eres un gobernante tan importante, pero parece ser que algo no estás haciendo bien. Entonces Daniel le dice, por favor, pensalo, reflexiona, cambia tu actitud. Y le dice esta hermosa frase que le quería poner yo acá, ¿no? Nuevamente, y este va a ser para mí el leitmotiv de la compartida de esta noche, ¿no? Por lo tanto, oh Rey, mi consejo te sea agradable. Remueve tus pecados con obras de misericordia, ¿no? De justicia, de limosna, como quieran. Ya íbamos a ir viendo diferentes sinónimos. Y tus iniquidades con misericordia para con los pobres. Quizás haya una prolongación para tu prosperidad. Eh, Creo que este versículo, ¿no? Del texto es nuclear para podernos hacernos entender, ¿no? Cuál es el mensaje que el Señor quiere dar por boca de Daniel a todos los que ejercemos el poder, ¿no? A todos los gobernantes de esta tierra, pero quizás cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, siempre ejercemos un pequeño poder o un gran poder, ¿no? Esta invitación nos puede venir como anillo al dedo para repensar cómo es nuestra actitud, ¿no? Nuevamente vuelvo a poner el versículo, este versículo 24, ¿no? Por lo tanto, Rey, mi consejo te sea agradable, ¿no? Fíjense en esta palabrita en hebreo, en arameo, que se dice Sit-Ka, que significa justicia, limosna, donación caritativa. ¿Mm? ¿Para qué? Para que el Señor te sea agradable, para que el Señor te bendiga con una buena prosperidad, para que el Señor te dé nuevamente el poder, para que cuides a todos los que son responsables, de los que tú eres responsable, ¿no? Aquellos que se cobijan bajo tu árbol, aquellos que tú le tienes que alimentar y proteger. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Este es el texto que a mí me gustaría esta noche, esta tarde, que reflexionemos, ¿no? ¿Cuáles son mis preguntas, ¿no? Mis preguntas para movilizarme. Dios quiera que sean preguntas también para ustedes, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué o cómo prácticas de justicia, ¿no? De limosna, de donación caritativa, pueden perdonar pecados? O segundo, ¿no? La segunda pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Por qué el consejo de Daniel va dirigido a un soberano pagano que nunca escuchará ni leerá este texto? ¿Por qué Daniel gasta, digamos, tinta o gasta tiempo en, en decirle esto a Nabucodonosor, que era el rey más importante de la tierra, ¿no? ¿Cuál sería la intención? Y aquí es donde yo necesito, eh, como, como enmarcar este texto
en un momento concreto, en una historia concreta. ¿Estamos hasta acá? A ver las caras. Un poquito aquí tengo a algunos de ustedes. ¿Estamos? ¿Me voy haciendo entender? ¿Estamos hasta acá? ¿Mm? Bien. ¿Lo conocían este texto, este sueño? ¿No? Bien. Los invito a que después lo lean. Sí, es un poco largo, tiene 34 versículos. Yo no lo voy a leer entero, pero es muy interesante porque creo que nos puede ayudar a pensar, por ejemplo, yo creo que todo poder que ejercemos en la tierra, pensemos, ¿no? Los que son padres, los que a veces, yo soy religioso, bueno, religiosa, tengo mi comunidad, a veces soy maestra, docente, todos ejercemos algún poder, ¿no? Y el poder siempre se trasluce en hacernos responsables de las personas que se nos dio para que cuidemos, ¿no? O que acompañemos. Y creo que este texto nos puede venir como, yo digo anillo al dedo, no sé cómo es la expresión si ustedes la conocen, nos puede venir bien para hacer como un pequeño examen de conciencia, ¿no? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro poder para cuidar y acompañar a aquellas personas, aquellos proyectos eh, de los cuales somos responsables? Nabucodonosor, el mayor rey de la tierra en ese momento, tenía que cuidar a todas las personas, a todos los proyectos, a toda la naturaleza que estaba a su cuidado. Y parece ser que eh, no había cuidado de tal manera. ¿Estamos hasta acá? ¿Mm? Bien. Entonces, vamos a dar un pasito más y vamos a poder contextualizar este texto en su momento, eh, en su momento histórico, ¿no? Concretamente. ¿Por qué? Porque un texto sacado de su contexto se transforma en un pretexto. ¿Mm? Entonces, a mí me parece muy importante siempre decir por qué Dios inspiró a esta pluma, ¿no? A la pluma de Daniel, para escribir esto en este momento histórico. Eh, Muchos autores dicen que el libro de Daniel, que tenemos aquí entre manos, fue escrito en el momento del segundo templo, eh, en la época en donde podemos decir, podemos ubicarlo alrededor del 150, 200 antes de Cristo. Muchos estudiosos dicen además que el momento histórico que este libro fue escrito eh, fue cuando se entendía esta palabrita, que yo la tengo escrita aquí en arameo, Sidka, se entendía no tanto como justicia, sino como una obra de caridad, como limosna. Eh, Muchos dicen que el texto de Daniel, principalmente desde el capítulo 2 al capítulo 7, 6, 7, eh, son personas que habían venido del exilio, habían venido de la Mesopotamia, de Babilonia, y se habían instalado no tanto en el centro de Jerusalén, sino en las periferias, en los costados. Está, eh, y en un momento histórico en el cual el que gobernaba ese momento histórico había decretado dos cartas, digamos, importantes para la reconstrucción del pueblo, ¿no? Del pueblo de Jerusalén. Este personaje se llama Antíoco III. Hoy vamos a hacer un poco de historia, así que perdónenme. Eh, este Antíoco III había decretado, ya lo vamos a leer, ¿no? Dos cartas eh, que se llaman, ¿no? Digamos, una carta a Ptolomeo y una carta referida al Templo de Jerusalén, eh, que actúan como momento histórico, ¿no? para esta gente. Ahí les voy pasando para que leamos y ya no podamos leer un poquito, ¿no? Aquí un poco yo les contaba el contexto histórico, ¿no?
aquí está la carta de Antíoco III al gobernador Ptolomeo, que era el que gobernaba Jerusalén en ese momento. Y fíjense lo que dice este decreto, ¿m? Que nos puede resultar muy interesante para conocer el momento histórico. Tanto Antíoco III como Ptolomeo, que era el gobernador de Jerusalén en ese momento, ninguno era judío, pero marcaban, digamos, cómo se tenían que relacionar las personas en ese momento, ¿no? A través de estos documentos. Este primer documento va a decir esto. Por las primeras palabras de este decreto, ¿no? Pareciera ser que una gran parte de los judíos de la ciudad de Jerusalén eran pro de este Antíoco, pro Seleucido, ¿no? En el momento de la invasión. ¿Y el rey qué hace para, digamos, hacerse amigo del pueblo, ¿no? Sabemos que este Antíoco y este Ptolomeo eran invasores, no eran judíos. Entonces lo que hacen a través de este decreto, proporcionar una serie de plata, ¿no? Digamos, de dinero, de sustento para los sacrificios del templo. También lo que va a hacer es decir que la gente que habitara el templo quede libre de ciertos impuestos, pero no solamente, no a todos los judíos, sino a algunas personas que trabajaban en el templo durante 3 años. También reducir un poco los impuestos de toda la población. Y todos los que estaban esclavizados por la guerra, si eran personas que habían, digamos, invadido el territorio de Jerusalén y de toda la Palestina o todo Israel, los liberaban, ¿no? Y que los exiliados podían volver y hacerse cargo, no retornar a su propiedad. Uno mirando estos decretos podría pensar qué buena gente estas personas que habían invadido Jerusalén e Israel, porque le daban un acierto de respiro a las personas que habitaban este pueblo. ¿Está? Un poco para ver el contexto. Pero no es solamente este decreto que firma nuestro querido Antíoco. Hay otro que me parece también muy interesante. Si no lo entendemos mucho, yo después les voy a profundizar un poquito más para ver por qué esta profesora Mariana le está contando estas cosas y qué tiene que ver con el libro de Daniel. Este segundo documento, que hace Antíoco también, va a plantear una suerte de consignas con respecto al tema del templo. Y fíjense lo que va a decir. Ningún extranjero puede entrar al recinto del templo. No está permitido introducir ni carne de animales, ni pieles de animales impuros en la ciudad. Tampoco estos animales podrían ser criados y alimentados dentro de Jerusalén. Solo está permitido utilizar como víctimas animales primogénitos. Y también pone, digamos, una moneda, ¿no? Ahí va a decir 300 dracmas, para aquellas personas que cometan esta falta, o sea, que crían animales que son impuros o que introduzcan pieles de animales impuros al templo, van a tener que pagar a los sacerdotes estas 3.000 dracmas. Usted va a decir, pero Mariana, ¿qué estamos queriendo decirnos? Complicar la existencia. Yo lo que quiero compartirles de esto que pareciera ser que este rey, no nos olvidemos que estamos hablando de Nabucodonosor, este rey, Antíoco III, está decretando dos cartas importantes por los habitantes de Jerusalén y pareciera ser que se quiere ganar el beneficio de los habitantes de Jerusalén.
La primera lectura pareciera ser que quiere mantener en paz a la gente que habita Jerusalén o habita alrededor de Jerusalén. Pero, si nosotros nos metemos un poquito más en el medio de estos dos decretos, pareciera ser que los más favorecidos de estos dos decretos no son todas las personas que habitan Jerusalén, sino solamente las personas que, fíjense en el decreto anterior, solamente las personas que trabajan dentro del templo, ¿no? Aquellos que son de la clase sacerdotal, aquellos que son de la clase que vive alrededor del templo y no de la gente que está alejada del templo, ¿no? Fíjense, es muy fuerte ningún extranjero puede entrar en el recinto del templo. Las personas que son extranjeras no podían acceder a poder quizás eh, encontrarse con Dios, ¿no? Vamos a ver un poquito, es muy fuerte esto de los animales impuros, ¿no? Vamos a ver que muchas veces los animales impuros también eran comparados o simbólicamente se referían a las personas que eran impuras. Tampoco los judíos impuros podían entrar en el templo. Entonces, pareciera ser que estos dos decretos va a crear dentro de la sociedad de Jerusalén en la época en que fue escrito este sueño de Nabucodonosor una gran diferencia social. Aquellos que eran beneficiados por estos decretos de Antíoco III y que no tenían que pagar tributo, no tenían que pagar impuestos, y por otra parte, aquellos que no podían entrar en el templo. Me quedo acá, ¿está? Espero que no le haya complicado mucho la, la, la explicación. Entonces yo ahora quiero profundizar qué consecuencias tienen estos dos decretos en la comunidad que va a escuchar este sueño de Nabucodonosor y como todo texto bíblico les va a generar un motivo de esperanza, ¿no? Eh, a ver, y esto lo sabemos por nosotros, pueblos latinoamericanos, lo sabemos de memoria, ¿no? Eh, toda tierra ocupada, toda tierra que es ocupada por un pueblo extranjero, genera mucha pobreza. ¿Por qué acontece esto? En los pueblos antiguos, cuando los ejércitos iban y conquistaban las tierras, quienes pagaban eh, estas grandes batallas, quienes sostenían el aparato bélico, eh, eran los pueblos que eran conquistados. Los recursos siempre eran extraídos de los pueblos conquistados. Pensemos los pueblos nuestros cuando fueron, digamos, conocidos por nuestra madre patria, digamos, bueno, cuando vinieron de España, ¿no? Eh, ¿Cuánta riqueza fue extraída por nuestros pueblos, ¿no? El reino que conquista Jerusalén por Antíoco III tenía un control excesivo y una cohesión muy grande sobre el territorio que había conquistado, ¿no? Eh, a ver, el control se basaba mucho a partir de los impuestos. Pensemos en la época de Jesús. El Imperio Romano tenía que pagar impuestos, ¿no? Y pensemos, Saqueo, no sé si lo tenemos muy presente, Saqueo era el jefe de los publicanos. ¿Y la plata dónde iba? Al Imperio Romano. ¿Está? Eh, podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Eh, en la Biblia, en los pueblos antiguos y también en el momento actual en nuestros pueblos, ¿no? Muchas veces los impuestos van a parar eh, hacia unos pocos, ¿no? Hacia los pueblos que muchas veces nos están conquistando, ¿no?
Eh, el objetivo en la época, digamos, de que fue escrito el texto de Daniel, el objetivo de, digamos, de control, el sartén, no sé cómo lo dicen ustedes, el poder lo tenía el pueblo que conquistaba, ¿no? Los reyes y sus hombres cobraban tributo. Era la forma de mantener al pueblo conquistado bajo el poder, ¿no? Eh, a modo de ejemplo, yo le quiero poner un ejemplo que por mí me resultó muy fuerte, ¿no? Eh, Antíoco III, ¿no? Cuando se movía por Palestina, por donde está Jerusalén, por donde está Israel en este momento, movilizó casi 70.000 soldados. Y junto con los soldados iban 150 elefantes. Eh, Estos elefantes, esto pues está escrito en los anales del pueblo griego, ¿no? Donde era Antíoco III. Estos elefantes, yo un poco para ponerle un ejemplo, ¿no? Estos elefantes eran elefantes indios y consumían 3.000 y 5.000 kilos de comida por día. Imagínense una tierra caracterizada por la Palestina, Israel, caracterizado en el norte sí por una tierra muy, muy fértil, pero el sur, una tierra muy desértica, donde está Jerusalén. Entonces todo era comido por estos animales que sostenían los 70.000 soldados. Entonces todo el aparato bélico arrasaba la tierra donde vivían los judíos. Hay un escritor, un historiador de la época, eh, que se llama Flavio Josefo, no sé si le suena, es del primer siglo, que cuenta la historia. Flavio Josefo dice que el sustento del aparato, ¿no? De la conquista fue facilitado por los judíos. O sea, nosotros lo sabemos a ciencia cierta. Y él va a decir una frase que a mí me resulta muy fuerte. Dice, los judíos padecieron muchas privaciones y su país quedó arruinado. Más adelante va a decir, parece una nave sacudida por la tempestad y zarandeada de un lado para el otro. Y va a decir, eh, el pueblo padece un hundimiento severo, ¿no? Eh, Me parece muy fuerte porque nosotros podemos decir por qué el pueblo eh, está tan pobre, por qué el rey tiene que practicar la justicia, la limosna, la caridad con los pobres, porque él mismo está empobreciendo al pueblo. Me hago entender, o sea, un poco la historia, ¿no? Concreta. Flavio Josefo va a decir, estos reyes que ocupan la tierra generan una pobreza concreta. Eh, pero la pobreza no era para todo el pueblo. La pobreza era para las personas que vivían fuera o lejanas del templo, las personas que estaban en la periferia de Jerusalén. ¿Se acuerdan el texto, no? El decreto. Se le liberaba los impuestos, ¿no? A la gente que vivía en Jerusalén. Los que estaban afuera, no, tenían que abonar sistemáticamente los impuestos para sostener el aparato bélico de este rey, de estos reyes que estaban ocupando la tierra. Eh, es fuerte, ¿por qué? Porque, bueno, yo un poco les ponía este ejemplito, ¿no? Porque la tierra estaba siendo arrasada, estaba quedando
esta tempestad, ¿no? Esta nave sacudida por la tempestad. ¿A causa de qué? A causa de la ocupación, a causa de la guerra. Hay un poco el ejemplo de Flavio Josefo que yo les leía recién. Pero hay otra consecuencia de estos decretos, ¿no? que me dan el contexto del momento histórico en donde el libro de Daniel fue escrito, o este capítulo 4 fue escrito en concreto, ¿no? Y es los de adentro y los de afuera, que también nosotros lo vivimos, y también ejercemos el poder. No sé si ustedes dicen este dicho, pero bueno, nosotros usamos mucho, rayamos la cancha, ¿no? Nosotros somos muy futboleros y hoy perdimos con Colombia, pero bueno, pero rayamos la cancha, ¿no? Eh, y decimos quiénes pueden quedar adentro y quiénes pueden quedar afuera. Los decretos de Antíoco, lo vimos recién, marcan también quiénes pueden entrar en el templo y quiénes no pueden entrar en el templo. Eh, a ver si yo lo quiero para que no me pierda un poquito, ¿no? Eh, aquí están, ¿no? Eh, fíjense, ¿no? ¿Quiénes podían entrar dentro del templo? Dentro del templo podrían estar solamente la gente que se consideraba pura, o la gente que podía tener dinero para comprar el sacrificio ¿no? que se producía dentro del templo, la gente que vivía alrededor del templo. Eh, los de afuera y los de adentro. Eh, ¿Quiénes podían entrar en el templo? Los sacerdotes, los levitas, los que cantaban, aquellos que tenían la posibilidad de poder purificarse, de conocer la ley. En cambio, los que vivirían en la periferia, que estaban arrasados por todo el aparato bélico de la conquista, que no conocían la ley, eran considerados impuros. Los extranjeros, que quizás habían venido gracias a este documento de Antíoco III, no podían entrar en el templo. Entonces, a mí me parecía muy, muy lúcido este texto, y ya lo vamos a analizar un poquito con más detenimiento, cómo el vínculo, ¿no? entre el culto y el funcionamiento del templo, en la época en que vamos a ubicar nuestro texto, nos puede ayudar a visualizar este versículo 24, ¿no? ¿Por qué? Porque Daniel le dice a Nabucodonosor que una práctica generosa de caridad puede ser un modo de que queden perdonados los pecados. Quizás sea una práctica para aquellas personas que no podían entrar al templo y hacer el sacrificio de expiación de los pecados. ¿Mm? Tanta gente que no podía entrar al templo porque era pobre, porque estaba impura, porque estaba alejada, porque no era de la élite, porque no era levito o sacerdote. Los judíos, los extranjeros, quizás podían ser perdonados sus pecados con alguna práctica de caridad hacia los pobres. Y quizás al no entrar en el templo no sentían la bendición de Dios. Y quizás a partir de esta práctica de limosna, esta práctica de caridad, esta práctica de justicia hacia los más pobres, se sientan bendecidos por el Señor. Por acá va el texto que yo quería compartirles en este día, ¿no? Yo de aquí voy a parar, ¿no? Aquí voy a parar para que verle las caras de locura que debo haber compartido, a ver si hay alguna pregunta. Yo sé que es difícil porque no es una historia que conocemos mucho, no es una geografía que conocemos mucho,
A veces ubicar un texto del Nuevo Testamento es mucho más fácil que ubicar un texto de un Antiguo Testamento. A veces cuando hemos cursado en la escuela o en el estudio que hemos tenido, no hemos hecho mucho de historia de esas regiones, ¿está? Entonces no manejamos mucho. Entonces, quizás esto le sea un poco duro, pero me parece muy gráfico que comprendamos cómo el texto de Daniel habla de un rey muy lejano en el tiempo. Nabucodonosor seguramente ya estaba muerto y remuerto, habían pasado casi 400, 350, 380 años del momento que era escrito, pero la conciencia era que era un rey eh, que había ocasionado pobreza en el lugar en vez de riqueza y protección. Primer tema, ¿no? Y segundo tema, estos reyes en alianza con los más importantes del pueblo y quizás los más importantes del templo, estaban dejando afuera, estaban haciendo imposible de que algunas personas puedan entrar al templo, purificar sus pecados y sentirse bendecidos por el Señor. ¿Está? Y nuestro texto nos aparece como una clave de lectura para dar esperanza a estas personas pobres, mover el corazón de aquellos que generan el poder y quizás encontrar un camino de sanación y de bendición que no pase necesariamente por ofrecer un sacrificio de expiación de pecado en el templo. A ver las caras. Preguntas. Preguntas. Me gustaría saber quiénes eran considerados, me quedó la duda, quiénes eran considerados extranjeros. Lo primero y lo segundo me llamó la atención los círculos de exclusión que se hacía, ¿verdad? Qué interesante que esos círculos de exclusión traían unas consecuencias vitales para la fe de las personas de ese tiempo, como usted lo ha explicado. Eso es todo. Gracias. Bien, es muy importante lo que dices porque si nosotros recordamos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, hay un momento histórico en que ellos sienten, experimentan y están en el texto bíblico y tenemos también textos extra bíblicos que aseguran que hubo un exilio hacia Babilonia, ¿está? Y después por el edicto de Ciro, sabemos que muchos pueblos vuelven a sus tierras y el pueblo de Israel vuelve del exilio. Y en esta vuelta, muchos vuelven, no solamente los judíos, sino también vuelven con otros, ¿no? Digamos, que se acoplen en esta vuelta. Y muchos son extranjeros, por un lado. Por otro lado, cuando la tierra quedó desolada, ¿no? Cuando se fue al exilio, muchos pueblos de la región, nosotros pensemos que es una región muy chiquita, Israel en este momento tiene 20.000 kilómetros cuadrados. ¿Mm? Y en esta tierra tan pequeña, centro de la media luna fértil que conecta Egipto con el Golfo Pérsico, los grandes imperios se movían cotidianamente. Entonces había muchos extranjeros que se instalaban en esta región. Pero estos extranjeros muchas veces se sentían atraídos por la religión monoteísta de Israel y por la moral del judaísmo. Entonces, en el templo de Jerusalén estaba el patio de los gentiles, el patio de los paganos, de los extranjeros, que podían ingresar. ¿Está? En la época de Salomón y en la época de Jesús. Pero en la época de Antíoco, cuando estuvo escrito el texto de Daniel, Antíoco da este decreto diciendo que ningún extranjero podía entrar en el templo. Y ninguna persona que esté impura, porque bueno, este era el símbolo, ¿no? Se habla de animales impuros, pero se
como que se simboliza también las personas impuras, los judíos que no podían purificarse, tampoco podían entrar en el texto. Es muy duro, porque nosotros podemos hacer una vinculación con nuestro momento histórico y muchas veces nosotros dejamos afuera a mucha gente. Entonces, a mí esta frase, que no es mía, yo la tomé de una historiadora de la época, habla los de adentro y los de afuera. Pero todos estamos llamados a vivir la bendición y la sanación del Señor. Entonces, el Señor se las toma para buscar caminos siempre nuevos para que todos alcancemos su bendición. Muchas gracias. Preguntas de este tema que es un poco duro, ¿no? Sí, Hugo, ¿quieres decirlo? Sí. Sí, gracias. Es que lo que quiero ver es si estoy entendiendo bien. Estos gestos de caridad o de misericordia que servían pues para perdonar los pecados, no eran, es decir, los pecados que se perdonaban entonces no eran del que estaba ejerciendo la acción de misericordia, sino del que la recibía. Porque entonces el pobre, el excluido, que no podía ir al templo a hacer los sacrificios y obtener el perdón de pecados, al recibir estos gestos de misericordia se sentía bendecido y perdonado. ¿Es así? Sí. ¿O estoy entendiendo mal? Sí, Hilda sos vos, ¿no? Sí, Sí, sos vos, Hilda. ¿no? Sí, Ajá. hay textos preciosos de la época, del primer siglo antes de Cristo, que habla de extender la mano, o sea, la caridad como extender lo más lejos tu mano para que llegue a tu hermano. Y ese gesto es un gesto de bendición, pero también de sanación para quien extiende la mano hacia el hermano, ¿no? O sea, poder pensar que, bueno, los que somos, yo, el derecho canónico, yo soy católica y dice que la caridad nos perdona los pecados. ¿Está? Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, nosotros antes decíamos perdona nuestras deudas. Está la vinculación, porque en la época se pensaba, ¿no? En el primer siglo antes de Cristo y en el primer siglo después de Cristo, se pensaba que, y ahora lo vamos a ver un poquito cuando avancemos un poquito más, pero yo quería ver si yo me había hecho explicar, ¿no? En esto, decir, bueno, cómo cuando uno peca, cuando uno comete algo en contra de un pobre, de un necesitado, de un vulnerable, le debe a Dios algo. ¿Está? Y por eso hay que darle, porque Dios es el Dios de los pobres, para esta época y para todas las épocas, ¿no? Pero principalmente cuando hay una situación de pobreza tan fuerte, ¿no? Entonces, darle a Dios es darle al hermano, y darle al hermano es darle a Dios. Ya, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿estamos con alguna pregunta más con respecto a esto? Profesora, en el chat hay Sí, un comentario de Hugo. No sé si sí, Hugo quiere Hugo, hacerla o se la leo. o me la lees. Se la Sí, leo, está leamos. bien. Sí, 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 Dice, sí. La práctica de la caridad en este texto de Daniel, al igual que en Isaías 58, 6, 12, nos abre a la armonía con Dios, que es amor y es vida. Es una forma de santificar, manifestar la presencia de Dios. Es una forma de vivir el amados los unos a los otros. Eso nos lo escribió Hugo en el chat. Gracias, Hugo. Sí, va por acá, ¿no? O sea, vamos a ver cómo esto que yo recién les decía a Hilda, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que yo haga por el hermano, le hago a Dios. Y todo lo que yo hago a Dios, le hago a mi hermano. Pasa por acá el tema de la caridad, el texto de Isaías, el texto de Daniel, ¿no? ¿Estamos? Bien, entonces yo lo que quería compartirles ahora es poder concretizar
este texto dentro del momento histórico, ¿cuál sería el mensaje? O sea, ¿cuál sería el mensaje, lo que nos desafía este texto a nosotros hoy, ¿no? Releyendo Daniel 4, ¿no? Yo trabajo con vuelvo a compartir, espero que a ver si podemos compartir, y es poquitito, ¿no? Ahora no hay mucho texto, sino quizás algunas frases, algunos títulos que nos ayuden, ¿no? Veamos ante este contexto cómo el texto responde a la realidad de los judíos de la época del Segundo Templo, y mensajes que son bienes actuales para nosotros, ¿no? Yo estoy convencida de que cuando uno habla y dice algo, cuando uno da un mensaje, siempre ese mensaje, si es honesto, si nace el corazón, si es un, un mensaje que nace de la misma palabra de Dios, ese mensaje produce algo en nosotros y en nuestras comunidades. Entonces, yo quisiera compartirle lo que, bueno, nosotros estudiamos, lo que son la función de los actos lingüísticos, la función del lenguaje en Daniel 4 para esa comunidad. O sea, ¿qué acciones produce el texto de Daniel en esa comunidad y que nos puede ayudar también a nosotros? ¿Mm? ¿Qué, qué declaraciones, qué compromisos, qué direcciones nos marca este texto, al igual que en ese momento histórico, para poder vivir? ¿Estamos? Entonces yo voy a hablar un poquito sobre esto y a ver qué consecuencia nos puede ayudar, ¿no?, en la lectura del texto. Cuando yo hablo actos declarativos, cuando yo hablo que hay palabras que declaran, ¿no?, que producen una declaración, es como decir, bueno, hay algunas frases en este texto que a mí me van a ayudar a cambiar mi mentalidad, mi manera de ver las cosas. Entonces se llaman actos declarativos. Y yo quiero encontrar, a ver, 3 actos declarativos dentro de este texto que le deben haber ayudado a la comunidad a dar una vuelta más, una vuelta de rosca, diría yo, para comprender el mensaje del Señor. Primero, a ver, el soberano de todo el mundo, que era Nabucodonosor en el texto, pasa a ser un subordinado del poder divino. ¿Por qué? Porque le dice, si vos actuás dándole misericordia o practicando la justicia con los pobres, quizás el Señor te conceda una prosperidad en el futuro. ¿Qué le está diciendo Daniel a la comunidad? Le está diciendo que no hay poder humano que supere el poder divino. ¿Qué le está diciendo Daniel a la comunidad? Que el único soberano de toda la tierra, que el único Señor de la historia es el Señor. Y que todo poder nos es dado a cada uno de nosotros y a cualquier soberano por parte del Señor. Le está diciendo Daniel a la comunidad que cada poder que nosotros tenemos es una parte del poder del Señor, que Él nos comparte para que nosotros lo vivamos. No podemos ver, pero bueno, es impresionante cómo dentro del texto en arameo, porque este texto está escrito en arameo y en griego, la forma de hablar de poder humano y divino se utiliza la misma palabra, como diciendo, no hay poder humano que no nazca de Dios. El tema es que nosotros estamos llamados a vivir, a vivirlo de acuerdo
a la forma de Dios. Me parece lindo esto, ¿no? Como una enseñanza. Este es el mensaje que Daniel quiere que la comunidad sea consciente. Segundo, este es el primer mensaje, ¿no? El segundo, la necesidad de dar limosna o ser misericordioso con los pobres se dirige a un soberano pagano para que pueda remover sus pecados, su iniquidad. Pero el mensaje llega a unos destinatarios que ya son conscientes que todos estamos llamados a vivir la solidaridad. A ver, digo algo bien concreto que esto ustedes ya lo han entendido. Si a mí me dicen, mira Mariana, vos tenés que ser solidaria con los pobres, yo ya lo sé. Humanamente yo sé que si hay alguien que esté necesitando, humanamente si yo lo veo, a mí se me tiene que mover el corazón, porque hay alguien que está sufriendo. No es necesario que alguien me lo venga a decir. ¿Está? ¿Mm? Entonces, como que decimos, esa parte la borremos. No, por algo la está diciendo, ¿no? Entonces, se podría suponer que este texto puede haber ayudado a que la comunidad comprenda que el perdón de los pecados pasa por la limosna, por la caridad hacia los más pobres. Quizás este texto lo que quiere hacer denotar es que el pueblo de Israel en ese momento, los judíos, estaban viviendo una situación de mucho dolor y que era necesario recordarle a esa comunidad que se tiene que hacer cargo de los más pobres. Pero no solamente porque los pobres humanamente yo me tengo que hacer responsable, sino que le pone una cuotita más, un plus. Le está diciendo que aquella persona que comete un mal al hermano, es injusto con el hermano, lo que está contrayendo es una deuda contra Dios. Entonces tiene que devolverle a Dios. ¿Para qué? Para quedar absuelto de su culpa. Yo quisiera leerle 3 pequeños textos que no son de Daniel para, para, poder, para poder como profundizar esto que le estoy diciendo. En el libro de los Proverbios, si lo tienen por ahí, los invito a que lo abran. El libro de los Proverbios, capítulo 14. Miren lo que dice. Versículo 20 y 21. Dice, el pobre resulta odioso aún para su vecino, pero el rico tiene muchos amigos. El que desprecia a su prójimo peca, pero feliz el que se apiada del pobre. Veamos el versículo 31 del mismo capítulo, ¿no? Del capítulo 14. Dice, el que oprime al pobre ultraja a su creador. El que se apiada del indigente lo honra. Y los invito a que demos un saltito. Vamos al capítulo 19 también del libro de los Proverbios. 19, 17. Dice, el que se apiada del pobre le presta al Señor, y Él le devolverá el bien que hizo. Entonces, creo que un mensaje que el texto de Daniel nos da y le da a la comunidad en ese momento y nos da a nosotros es si yo he cometido, ¿no? Si yo soy soberano, si yo genero poder, si ejerzo el poder y no me hago responsable de las personas que yo tengo que cuidar, contraigo una deuda con el Señor. Porque el Señor es el Señor de los pobres, del huérfano, de la viuda, del vulnerable. Yo todo lo que le haga
a ellos le estoy haciendo a Dios. Contraigo una deuda con el Señor. Por lo tanto, lo que le está diciendo Daniel a la comunidad, en última instancia, porque Nabucodonosor no iba a leer esta carta ni nunca, porque ya estaba muerto, y ningún soberano le iba a leer, le está diciendo a la comunidad, háganse responsables, porque todo lo que no hagan por el hermano, le están haciendo a Dios. Y lo tercero, que me parece también muy importante, es que esto es lo que decía recién eh, una de ustedes, que me decía recién de los extranjeros. El bien no solamente hay que hacerlo a los que pertenecen a mi comunidad, sino que el bien, la solidaridad, la justicia, la misericordia, tengo que hacer también a los que son extranjeros. También tengo que practicar la misericordia con aquellos que no pueden entrar en mi casa. Por lo tanto, tengo que salir del templo, tengo que salir de mi comunidad, ¿no? Entonces, estos tres mensajes, ¿no? También el mensaje de Daniel es un mensaje que compromete, ¿no? Yo decía compromisorio, ¿no? Compromete. ¿Cómo compromete, no? Lo compromete porque, a ver, todos los que en alguna medida ejercemos el poder, tenemos que reconocer que nuestro poder viene de Dios. Y tenemos que continuar, ¿no? Ese poder que viene de Dios. ¿Y cómo es el poder de Dios? Hay un montón de salmos, ¿no? Hoy no tenemos tiempo para profundizar, ¿no? El poder de Dios es compasivo y misericordioso. El poder de Dios es lento para el enojo y de gran misericordia. Entonces, lo que le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, y nos está diciendo a todos nosotros hoy y a la comunidad de ese tiempo, es que nosotros tenemos que continuar comprometiéndonos con el poder de Dios. Y también el mensaje de Daniel es un mensaje directivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos desafía, yo creo, ¿no? Nos insiste, nos suplica a que tengamos una actitud concreta, ¿no? Direcciona nuestra vida. Por ahí va el tema, ¿no? Lo que está planteando, en última instancia, es que no necesariamente yo tengo que perdonar mis pecados a partir de un gesto externo de sacrificio en el templo, sino comprender quizás que la mano del pobre se puede transformar en un nuevo altar, donde yo sacrifique algo de mi vida. Leamos de vuelta el versículo 24, ¿no? Remueve tus pecados con obra de limosna, caridad o justicia, tus iniquidades con misericordia para los pobres. Si en la época del segundo templo solamente se podía perdonar los pecados con sacrificios en el altar, el libro de Daniel pareciera ser que transforma ese altar en la mano del hermano, donde yo puedo estirar mi mano lo más lejos posible para que esa caridad, esa limosna, esa justicia, esa misericordia limpie mi corazón, purifique mi corazón, pero bendiga al otro, ¿no? Creo que estos tres mensajes, ¿no?
los declarativos para cambiar el concepto, del compromiso, continuar el gobierno del Señor, y el directivo, ¿no? No cerrarme quizás en la gran crítica que Jesús hace 200 años, 180 años después de que fue escrito este texto, ¿no? Lavar las cosas por afuera, no cambiar el corazón, ¿no? Hacer sacrificios vanos, puede ser una invitación interesante para este tiempo, ¿no? Practicar la limosna, la misericordia, la compasión con el hermano, un nuevo altar, ¿no? Para nuestro perdón de nuestros pecados. Me callo. Preguntas, comentarios, algo que no haya quedado claro. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? Pues todo quedó muy clarito, muy lindo, ¿verdad? Son muy bonito. ¿Qué les parece? Un comentario. Ligia. Ahí tenemos a Irene. Irene, Irene. Gracias. Sí, gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Excelente, una linda noche, un lindo espacio de formación. Muchas gracias. Más que duda o pregunta, será un comentario. Ese llamado, ¿verdad? A la misericordia, a la solidaridad, sobre todo nos está hablando del extranjero y del migrante, ¿verdad? Del extranjero. Entonces lo traigo a nuestro momento, a nuestra sociedad, y también en una forma individual, personal, pero comunidad y como sociedad, dentro del mismo grupo de extranjeros o migrantes, también hacemos nosotros una segregación, ¿verdad? Hacemos discriminación. Entonces, el extranjero o el migrante que viene de tal país, a ese le sonrío, a ese le tiendo la mano, a ese le ayudo, pero clasifico, y a esos otros que vienen de ese otro país, X, Y o Z, ese no me cae tan bien, ¿verdad? O no puedo hacer, o no le hago la misma caridad que le haría al migrante tal que viene de otra parte, ¿verdad? En nuestro entorno, por ejemplo, el extranjero europeo tiene, o sea, lo miramos con otra cara, lo miramos con otra cara, pero el migrante o el extranjero que es centroamericano o que viene suramericano, lo atendemos con la misma dignidad, con el mismo amor, con el mismo apoyo. No lo veo así. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, profesora. Excelente su formación para con nosotros. Gracias, Lidia. Nos pasa, ¿no? Nos pasa que, por eso me parece muy gráfica la expresión, ¿no? Lo que quedan afuera es lo que quedan adentro, ¿no? Pareciera ser que los escritores de este texto se instalaron en las periferias. Y ahí mamaron, ¿no? Ahí como respiraron este sentirse afuera, ¿no? Este sentirse de no poder entrar, no poder acceder. Y lo fuerte porque no es solamente una cuestión social, sino muchas veces una cuestión religiosa. No acceder a la bendición de Dios, no poder entrar en contacto, ¿no? Con el Señor, ¿no? Irene y Lila. Pues yo después quiero Buenas contarles qué le noches. pasó a Nabucodonosor. Sí. Buenas noches. Bueno, Ligia hablaba del migrante, pero yo gustaría hablar o comentar el indigente, sobre el verdadero pobre. Y me encanta que usted ahora al final sobre la mano del pobre es un altar para limpiar mi corazón. Qué difícil es tomar la mano de un indigente súper hediondo y ayudarle. Qué difícil. Pero hay personas que lo hacen. Uno debería de aprender. Yo he estado internada en los hospitales con médicos y enfermeras. Abrazan incluso a un indigente
vez quebrado porque está atropellado por alguien. Y con esos olores tan terribles, lo abrazan y lo curan. Y me dejó, bueno, así como ese pensamiento. Y muchas, de verdad que lo hace a uno meditar en esas cosas. Gracias. Gracias, Irene. Gracias. Bueno, lo mío es un comentario también. Me parece excelente la charla y nos pone a meditar y a reflexionar muchísimo. Sobre todo porque yo creo que a veces nosotros cuando escuchamos un texto de estos o lo leemos, tendemos a veces a pensar que esto va dirigido a los gobernantes, ¿verdad? Porque como ahí habla de reyes y de los encargados del templo, entonces dice uno, no, pero es que yo poder no tengo. Esto es precisamente, es que los gobernantes, es que los ministros, es que esto y el fulano y el sutano, ¿verdad? Y no yo. Pero, como usted bien lo decía, Nabucodonosor ni siquiera iba a leer esa carta. Esto viene para todos, ¿verdad? Y todos, como explicaba usted al inicio de su exposición, todos tenemos en mayor o menor medida algún poder, ¿verdad? Como madre, como padre, como vecina, como maestro, como en fin, ¿verdad? Algún poder. Y estamos llamados a hacer esas obras porque todos tenemos deudas con el Señor que necesitamos reparar. Pero también me llama mucho la atención el asunto de limosna, caridad, ¿verdad? Justicia, porque también tendemos a pensar que esto se trata solo de una ayuda material o económica. Y muchas veces es muy fácil para algunas personas o para uno mismo decir, no, dono esto, o saco esto, o doy esto y ya listo, ¿verdad? Pero dedicarle tiempo a alguien que necesita que lo escuchen, que lo acompañen, caramba, y si ya no me comprometo, porque es que no tengo tiempo, y eso es la caridad también, ¿verdad? Y cuánta gente está necesitada de compañía, de escucha simplemente, de escucha, de consuelo, ¿verdad? Y ahí a veces somos un poquito quitados, como decimos, para ese tipo de ayudas, pero me parece de verdad una magnífica charla que nos da para muchísima reflexión y le agradezco montones. Gracias, Hilda. Muchas gracias. Sí, sí. A mí me parece interesante el tema de esto que tú dices. Muchas veces podemos quedar, el pueblo de Israel después institucionalizó esta práctica y habla de la limosna y se quedó con la limosna muchas veces exterior, ¿no? Y esto lo escuchamos en los textos de los evangelios, ¿no? Por eso la unión con el perdón de los pecados, ahí pasa por el corazón la caridad, ¿no? Es un compromiso mucho más profundo, pero es verdad, ¿no? Tenemos la tentación de que sea una práctica externa solamente, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Marta. Muy interesante el tema y me quedan algunas reflexiones. Cuando hablas del poder, no dejé de pensar en nuestros países dominados por presidentes que en vez de pensar en el pueblo, más bien los exprimen, ¿verdad? Los esclavizan y los hacen migrar hacia otros lados, viéndolo para afuera, como decía, pero también viéndolo para adentro. Hacia mí me hace reflexionar en el poco poder que a veces uno tiene y que también actúa a lo mejor dominando al otro o haciéndolo sentir menos o qué sé yo. Entonces me hace pensar en que también hacia ellos debo tener esa parte que usted habló del poder de Dios que es compasivo, misericordioso, lento para enojarse, me quedó muy grabada, porque así debe ser, nunca lo había pensado de esa manera, pero así debe ser
nosotros ejercer el poder de esa manera, siendo misericordiosos, tolerables con los demás, viviendo la justicia. Por otro lado, también me llamó mucho la atención lo que decías del altar, de que nuestra mano debe ser un altar y de que también debemos salir del templo, porque muchas veces nos quedamos encerrados en él y no vemos la periferia, no vemos las personas que están allá afuera y que necesitan de esa mano que se extienda hacia ellas. Entonces me quedaron todas esas cosas muy grabadas y muchísimas gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenas noches, Buenas noches. Erika de Nicaragua. Me quedan muchas preguntas, muchas dudas. Es que es lo bonito del tema, que como decía la profe Rocío, que es tan interesante y muy bien explicadito, pero cuando uno no está familiarizado con la historia, porque nunca estudiamos esos libros, solo el Nuevo Testamento, solo cartas, la historia como que no la tenemos muy así a mano. Entonces me quedan las preguntas de cómo saber y decía usted, ¿con qué intención hizo esto Daniel? ¿Quién era ese Nabucodonosor realmente? Porque no era él. Me puedo poner como soy Nabucodonosor y eso me está hablando a mí en el hoy. Y ver que es una historia, pero que es un ciclo, porque se repite. Viene un pueblo, invade otro pueblo, lo seca de recursos y de todo. Después viene de otro pueblo, va a otro pueblo, quizás el mismo de ellos, igual. Y así pasa. Es un círculo vicioso que nos tenemos. Entonces yo puedo ser un Nabucodonosor. Y entonces también es para mí en la actualidad ver esa historia, ver que la seguimos repitiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nos empobrecemos cada vez más y no solo de riqueza, sino hoy en día nos estamos empobreciendo de esta riqueza de conocimiento. Porque si se fija aquí, los que andamos buscando de esto, no veo ningún joven o adolescente. Nos estamos empobreciendo. Entonces, es como este ciclo. Y de todo lo que decía, de toda la enseñanza, solo me venía a las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Y entonces digo, bueno, sí, claro, viene él sí conocía todo esto. Entonces podía citar en otras palabras eso mismo que traía de atrás, de que conocía, de que venía así y lo podía decir. Hace poco dijeron en las bienaventuranzas y cae en eso. Los que tienen mucho serán bajados. Nabucodonosor tenía mucho y lo bajaron. Y el que no tiene nada va a ser enriquecido. Y me queda esa pregunta, ¿por qué lo hicieron? ¿Bajo qué fue? Así que como que tengo que averiguar que cómo fue, por qué lo dijo, qué pasó ahí. Bueno, esas son las preguntas que me quedan. Mira, Erika, es interesantísimo porque nosotros podríamos leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Daniel y también el capítulo 28 de Jeremías. En estos textos se dice que el Señor le da a Nabucodonosor la responsabilidad del cuidado, ¿no? Y esta expresión de que los animales, de todo lo viviente, se cobijaban y se alimentaban de él, está presente en estos textos. O sea, Nabucodonosor había sido elegido, como todos nosotros, a cuidar las personas, la parte de creación y de, digamos, de naturaleza
que el Señor nos confía. El problema es que Nabucodonosor, no sé si Anica, por eso le decía el árbol cósmico, había llegado hasta los cielos y había abarcado más de lo que tenía que abarcar. Había avasallado su responsabilidad. ¿Mm? Entonces, ahí está la clave de por qué Daniel toma de Nabucodonosor, porque los reyes del momento donde estaba viviendo, que es el 200 antes de Cristo, también existían estos reyes que habían sobrepasado, ¿no? Entonces, esto que vos dices, nosotros tomamos cíclicamente imágenes que nos ayudan a pensar. Si son más lejos, mejores, ¿no? Porque la tomamos y la traemos para que nos ayuden a cambiar. En la época de Jesús, uno de los libros del Antiguo Testamento más leídos era el libro de Daniel. ¿No? O sea que Jesús tomó mucho del libro de Daniel, como del libro de Jeremías, está como los Salmos. No sé si les suena la comunidad de Qumran, son la comunidad que transcribió los textos en esta época. El libro más transcripto es el libro de Daniel. Okay. O sea, le daba material, o sea, era el humus para aprender, como tú dices, ¿no? Formarnos para poder leer lo que el Señor estaba queriendo decir en el Pablo. A nivel personal, la palabrita limosna hasta la vez no me ofende, no me gusta. Claro, la palabra limosna, sitka, en arameo, significa en ese momento histórico, 200 antes de Cristo, esta expresión que yo les decía, en arameo, ¿no? Sitka, no sedaka, que sería en hebreo, es estirar la mano al que lo necesita, estirar la mano hacia el pobre. No podemos hacer, pero bueno, yo estudio mucho la palabrita en arameo y hay muchos textos en el Qumran que se utiliza esta palabra para esta expresión, estirar la mano, estirarla lo más que puedas al hermano. Después se transforma en lo que nosotros conocemos, limosna externa y todo lo demás, ¿no? El tema es que Nabucodonosor no escuchó lo que dijo Daniel y terminó mal. Ese es el problema que yo les decía, ¿no? O sea, como la invitación que después si lo leen al capítulo termina. Yo porque no me quiero extender mucho más, pero bueno, si leemos cómo termina el capítulo 4, nos damos cuenta que Nabucodonosor no abrió el corazón ante las palabras de Daniel. No extendió el poder de Dios, ¿no? No cuidó lo que tenía que cuidar. No gobernó, no ejerció el poder al estilo del Señor. Por eso termina como termina. Sí, yo quisiera hablar un poquito. Bueno. Es un tema muy presente, muy vivo, lo siento, muy de la realidad actual y pasada de tiempo también. Y como decía lo que usted habló de Josefo, que decía que los reyes que ocupan la tierra producen pobreza a la gente, ¿verdad? Que vive en las periferias. Poniéndose a analizar toda esta historia, pobreza en todo el mundo prácticamente, con injusticias muy fuertes humanamente, y por eso ahí va lo de adentro y lo de afuera que usted hablaba. Por eso lo siento que es muy, pero muy vivo. Siento que hay, no solo por los reyes, ¿verdad? Y los gobernantes, digámoslo aquí, los gobernantes actuales y pasados, que siempre buscan sus riquezas personales y su bienestar personal, ¿verdad? Y no, muy poco, los del pueblo generalmente no, ¿verdad? Cada vez se exprime más. Entonces, hay murallas internas muy fuertes, siento yo, muy, muy fuertes. Que hay un egoísmo hacia el prójimo, ¿verdad? Muy fuerte. Y
que eso produce mucha injusticia. Ahora viéndolo a nivel interno, digamos, mío, personal, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo como, y lo llevo a mí, porque soy yo la que estoy, ¿verdad? Hablando. ¿Qué hago yo en la realidad por no aparentar un aporte a estos hermanos míos que están en injusticia, en problemas fuertes? Porque de ahí viene, siento yo, el mandamiento del amor que vino Jesús, ¿verdad? A dar. O sea, él vino a decirme a mí solidaridad, vino a decirme a mí que tengo que acercarme a a la injusticia que venga y que yo vea, ¿verdad? Entonces yo me pregunto eso, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy engordando, como decía Erika, me estoy engordando mucho de muchas cosas, de mucha teoría en mi vida personal, de tantos años ya, ¿verdad? Me vengo engordando y alimentando muy bien, pero ¿eso a qué me lleva? ¿A qué me ha llevado en mi vida? ¿Qué me ayuda a tener una práctica directamente de vida y no que necesariamente los demás me vean? No, sino una cuestión interna a la cual yo tengo que tener ese valor y ese convencimiento interno de a quiénes estoy yo entendiendo o a quiénes estoy yo dando, ¿verdad? Dando parte de mí, lo que pueda, lo que tenga. Y en esto no me estoy refiriendo solo a una limosna, ¿verdad? No me estoy refiriendo a eso, no. Inclusive en acompañamiento, en tener un oído atento, quién necesita directamente que yo solo escuche, nada más escuche. Y acompaño. Eso así, me gusta mucho la charla, está muy linda, la está dando muy linda, muy entendible, muy entendible. Muchas gracias, doña Mariana. Gracias, Rosa. Un poco difícil. A veces, digamos, uno a veces quiere dar mucho más elementos, pero bueno, es importante que saquemos el mensaje, ¿no? Porque no estamos haciendo una exégesis dura, sino poder sacar el mensaje que nos ayude a también después ponerlo en práctica en nuestra vida, ¿no? Creo que cuando uno lee el texto bíblico tiene que ser por ahí, ¿no? Así que muchas gracias, a mí me ayuda mucho lo que ustedes van compartiendo. Muchas gracias, profesora Mariana, de verdad que la charla ha sido preciosa, muy linda. Nos invita a todas y a todos a reflexionar, ¿verdad?, sobre este contenido y sobre esa mirada a la periferia y qué estamos haciendo nosotros. Tender esa mano es importantísimo. Antes de despedir a la profesora, yo quisiera recordarles la charla del jueves, que es la Biblia y los demás textos sagrados en la educación religiosa escolar. La va a impartir el doctor Juan Alberto Casas a las 3 de la tarde, Costa Rica. Están invitadas y invitados. Muchas gracias, profesora. Dios la bendiga por todo ese conocimiento que esta tarde-noche nos dio y ya merece el descansito porque allá es muy tarde. Bueno, no, muchas gracias y aprovechen lo de José Alberto, Juan Alberto, el jueves que viene. Así que muchas gracias y bueno, ánimo. Dios quiera que nos podamos volver a encontrar. Hasta Dios luego. primero. Luego. Hasta luego. Así sea, buenas noches. Buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias, buenas noches. Profesora. Gracias. Muchas Saludos. gracias, buenas noches. Buenas noches, profe Rocío. Gracias, el HUC, por este esfuerzo y estas formaciones que nos dan. Buenas noches a todos. Con los todo gusto, que con todo gusto en mi corazón. Ahí estamos, haciendo la lucha. Igual, igual. Un Gracias. abrazo. Buena vida. Buenas noches, Ligia. Abrazote. Buenas noches, Rosy. Abrazote. Adiós, Erika. Se cuidan. Adiós. Nos vemos el jueves. No falten. Adiós, Hasta el Ligia. jueves. Abrazo. Gracias. Buenas noches, Ligia. Buenas noches a todos y a todas. Hola, hija. Buenas noches, buenas Agua noches. dulce y acostarnos. Felices sueños. Agua Felices dulce y sueños. acostarse.
agua dulce y acostarnos. Bueno, buenas noches, ahora sí. Me No, despido, no chao. tengan sueños como Nabucodonosor, sí. Muy feos son, viera, terminen de leer eso, miren qué interesante. Chao.